Cine Sud Sin Fronteras. Breves sinopsis de las producciones audiovisuales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de películas Sud independientes. Estrenos y todo sobre el mundo cinematográfico mormón en Cine Sud Sin Fronteras por Radio Vinadí, tu cita radial con nuestro séptimo arte. Bien, pues en esta ocasión en Cine Sud Sin Fronteras vamos a hablar de una serie de 6 episodios que causó gran revuelo en los meses anteriores y que sigue haciéndolo. Esta es la serie American Prime Video, la cual fue dirigida por Peter Berg, quien nos trajo Horizonte Profundo, y escrita por Mark Smith, el escritor de El Renacido, justo la película donde Leonardo DiCaprio ganó su primer y único premio de la Academia. Son 6 episodios de una brutalidad y violencia pocas veces vista en este formato, pero que también son bastante entretenidos. Esta serie está libremente basada en un episodio bastante cruel y difícil de la historia norteamericana, específicamente algo que se conoce como la masacre de Mountain Meadow durante la guerra de Utah. Esta serie es una experiencia cruda, trepidante e intensa que se mantiene a lo largo de los 6 episodios. El trabajo enfocado a las secuencias de cámara, el detalle de los sets e incluso el maquillaje hacen de esta serie algo digno de llamar la atención. Visualmente la serie es un triunfo. Las escenas de enfrentamientos tienen una coreografía bien lograda y bastante cuidada. Las persecuciones llegan a angustiarte y hacen que te sientas dentro de la acción. Incluso casi llegas a oler a los personajes cuando se ven en condiciones de falta de aseo. Definitivamente creo que American Prime Video es una buena propuesta, una de las mejores disponibles actualmente en Netflix. La reseña que voy a hacer a continuación es algo muy básico, muy simple, pero que explica en pocas palabras el hecho que ocurrió y en el cual se basa esta serie. Pero qué es lo que realmente ocurrió en este lugar, pero que ahora a través de la serie se ha exagerado e incluso refleja la imagen del profeta Brigham Young como un hombre sanguinario. Pero entonces les voy a compartir lo que logré investigar y que de alguna forma solamente son hechos lo que existe en la historia y ustedes tomarán la decisión de cuál fue la posición de Brigham Young en aquel momento. Esta es una época del oeste norteamericano y era un tiempo de temor, de miedo justamente entre la comunidad mormona que ya había sido expulsada desde el este de los Estados Unidos de lugares como Missouri, como Ohio y como Illinois. Un ejército de los Estados Unidos con 1.500 elementos había sido despachado desde el este de los Estados Unidos y iban camino hacia Utah. Los santos, todavía con la memoria bastante fresca de los eventos mencionados sobre la expulsión del este de los Estados Unidos, pensaban que se iban a enfrentar a algo similar cuando se enteraron que el ejército venía en camino. Otros de los elementos que agregó temor entre la comunidad santo de los últimos días fue justamente que el líder que ellos querían mucho, el hermano Parley P. Pratt, había sido terminado en el este, en el estado de Arkansas, sumando a este ambiente de por sí crispado mucho más tensión. Dado que en Utah se había establecido un estado teocrático, es decir, que el líder religioso de ese momento, quien era Brigham Young, era también la autoridad civil que gobernaba todas las comunidades que se habían establecido a lo largo del oeste recién conquistado. Durante los sermones más recientes, estos líderes eclesiásticos habían endurecido su discurso contra las tropas y el populacho que anteriormente les había expulsado de los estados antes mencionados. La forma es que se hizo un ambiente de ellos contra nosotros. Se sentía y se sabía que pronto se levantaría una guerra contra los mormones. En 1857 una caravana de unas 40 familias que se dirigían hacia California desde Arkansas cruzó por Utah, comenzando su jornada por Salt Lake City, la población más al norte en ese momento, y de ahí descendieron hacia el sur. A lo largo de esta jornada encontraron mucha oposición y un ambiente hostil, tanto que los santos de los últimos días no quisieron venderles víveres en su paso por sus comunidades, basados en los rumores de la próxima llegada de las tropas del ejército norteamericano. Este ambiente se crispó más al llegar a Cedar City. Desafortunadamente, contamos solo con una versión de los colonos miembros de la iglesia, pero los rumores de que esa caravana proveniente de Arkansas había envenenado el agua del río, lo cual mató algunas cabezas de ganado,
de repente se esparcieron y crecieron. Posteriormente se descubrió que lo que realmente pudo haber pasado es que una bacteria como el anthrax fue lo que provocó que el ganado muriera, pero los santos de los últimos días se dejaron llevar por los rumores. Algunos miembros de la caravana, realmente frustrados, comenzaron a amenazar a los pobladores locales, diciendo que se unirían a las tropas del ejército que venían en camino, e incluso mencionaron que ellos traían consigo la misma arma con la que José Smith había sido terminado en la cárcel de Carthage. Para ser justos con los miembros de la caravana, su capitán trató de arreglar las cosas dichas por sus compañeros, pero un par de sus compañeros, supuestamente estando borrachos, amenazaron la vida del presidente de estaca de Cedar City directamente en su casa, el hermano Isaac Haight. Esto no hizo más que enfurecer a Haight, hasta el punto en que cuando la caravana había salido de allí, él quería atacarlos. Haight sostuvo varios consejos con sus líderes locales y propuso un ataque en el tren. El consejo rechazó la idea y lo que decidieron fue enviar a un jinete con una carta dirigida a Brigham Young en Salt Lake City, solicitándole guía sobre lo que tenían que hacer. Sin embargo, Haight y otro líder, John D. Lee, reclutaron a los nativos locales para tocar los carromatos, diciéndoles que la caravana se iba a unir al ejército para matar mormones y también a los nativos. Lee y Haight intentaron hacer pasar el ataque como algo que llevaron a cabo los nativos americanos. Por años y años, los nativos fueron culpados por el incidente, pero después se descubrió que eso no era cierto. Ya durante los hechos, algunos emigrantes fueron atacados y el plan de Haight parecía ir por buen camino, hasta que 2 emigrantes que se habían separado del grupo y 2 miembros del grupo atacante les dispararon, acabando con solo uno de ellos. El otro sobrevivió y huyó hacia donde estaban todos los carromatos estacionados, y allí fue donde contó su historia, que decía que 2 hombres blancos le habían atacado. El grupo armado de Haight ahora se había descubierto para su decepción. Lo que había comenzado como un plan diseñado para culpar a los nativos americanos y posiblemente no acabar con todos rápidamente, se desenvolvió en algo mucho peor. El grupo armado ahora estaba aterrorizado, porque estaba pensando que el grupo de carromatos, si escapaban, seguramente les acusarían con la gente de California acerca del ataque de los mormones hacia ellos, hacia los carromatos. O peor aún, les dirían al ejército de los Estados Unidos sobre el ataque. Haight supo, y ahora que estaban bajo presión para ocultar sus crímenes. Se llevó a cabo otro consejo entre los líderes locales. Haight no compartió todos los detalles, pero le pidió al resto del grupo armado que lo apoyaran. Nuevamente el consejo decidió que no iban a atacar a los peregrinos, sino que incluso les iban a ayudar. Como sea, después de la reunión, Haight habló en privado con el líder del grupo armado, William Dane. Dane, a pesar de que había diferido en los 2 consejos anteriores, permitió que Haight utilizara el resto del grupo armado para resolver el problema de Haight. John D. Lee y el grupo armado, portando una bandera blanca, convencieron a los emigrantes de que ellos podían escoltar, pasar en medio de los nativos y llevarlos a un lugar seguro, pero el grupo necesitaría dejar sus armas atrás. El grupo de carromatos, desesperados por alimentos y casi sin municiones, no tuvieron otra opción. Separaron a los hombres de las mujeres y marcharon cerca de 1 milla hacia el norte. Fue allí donde el grupo armado decidió acabar con los emigrantes. Solo unos 17 niños fueron dejados con vida. En total, cerca de 140 personas fueron terminadas de manera injusta. Pero ¿qué fue lo que pasó con la carta que se envió a Brigham Young? Solo 2 días después del incidente llegó la carta, la cual decía: sobre los carromatos de emigrantes que van circulando por nuestras poblaciones, no debemos interferir con ellos hasta que primero les hagamos saber que se mantengan alejados. Los indios pueden hacer lo que ellos deseen, pero ustedes deben de mantener los buenos sentimientos hacia ellos. Si piensan marcharse, déjenles ir en paz. Después de leer la carta, Haight se desmoronó diciendo: demasiado tarde, dejando ver que él sabía que Brigham Young les había pedido que no molestaran a la caravana. Brigham Young no intentó de culpar a los perpetradores, ya que si lo mencionaba en algunos de sus sermones, solo alimentaría el ambiente que reinaba entre los santos. Pero los líderes locales lo llevaron muy lejos.
Las consecuencias de la masacre fueron lentas. El grupo responsable culpó a los nativos americanos. Brigham Young recibía información incompleta, a pedazos. Al principio le dijeron que fueron los nativos americanos, pero al conocer la verdad poco a poco, envió a investigar y eventualmente varios miembros de la iglesia fueron excomulgados y uno recibió la pena capital. Muchos de ellos pasaron el resto de sus vidas escondiéndose de la ley, lo que alargó las acciones contra ellos. Fue el conflicto del ejército de los Estados Unidos y poco tiempo después inició la guerra civil, distrayendo la atención de los oficiales del gobierno. 17 niños sobrevivieron y eventualmente el gobierno los devolvió a sus familiares en Arkansas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Richard Turley es uno de los investigadores más reconocidos sobre este evento. Él nos dice que el evento nos enseña a evitar el fanatismo, o en otras palabras, el extremismo. En momentos complicados, cuando la gente vilipendia o denigra a un grupo opositor, ellos llevan a cabo acciones que normalmente no harían. En el mundo actual y en la política podemos ver cómo ocurre a nuestro alrededor. Mountain Meadow nos demuestra que los santos de los últimos días no son inmunes a estos eventos. Incluso a veces podemos excusar el uso del lenguaje inapropiado y la retórica sin darnos cuenta que algunos lo pueden tomar de manera literal y posteriormente nos pueden degradar. Retomando un poco la serie de American Prineville y los sentimientos que ésta puede llegar a provocar hacia los santos de los últimos días, hay que hacer una aclaración. En los tiempos en que ocurrió el evento, había cerca de 30,000 habitantes en todo el territorio de Utah. No creo que sea justo culpar a las decenas de miles de los santos de los últimos días de aquel entonces y a millones en la actualidad, basados en los actos cometidos solamente por algunas docenas que llevaron a cabo este terrible y condenable acto. Definitivamente este fue un video difícil de hacer, pero se tenía que comentar, ya que tal vez, entendiendo el contexto de los hechos, podemos ver que la mayor culpa recae sobre los líderes del grupo armado, quienes llegaron muy lejos, quienes no esperaron por la respuesta de Brigham Young, quienes no escucharon a los consejos de la iglesia que les dijeron que pararan. Muy bien, hermanos, pues esta fue la cápsula. No quería yo dejar pasar justamente esta oportunidad de platicar un poquito sobre esta serie que está actualmente disponible en Netflix y que definitivamente es un referente, porque eventualmente uno puede llegar a ser señalado o puede uno escuchar justamente comentarios sobre lo que pasó en Mountain Meadow, pero conociendo un poco la verdad y bueno, permitiendo también la expresión de otras personas sobre lo que ellos piensan que es correcto, podemos dejar las cuestiones en la medida correcta, en la medida apropiada. Bien, pues quiero agradecer e invitarles también a que escuchen nuestra programación de 24 horas al día a través de Radio Abinadí. Ya lo saben, a través de la aplicación por Google Play. Y bueno, también invitarles a que si están interesados en mantener un contacto más cercano con la programación y los locutores de Radio Abinadí, vayan a la parte superior de la app, donde pueden encontrar el icono de WhatsApp, el cual los va a dirigir directamente al teléfono oficial que tenemos disponible, donde ustedes pueden pedir unirse a nuestro grupo de WhatsApp principal llamado Evidencia Sud Sin Fronteras, y en donde recibimos recomendaciones de programas y de temas de interés. Quiero decirles que contamos también con un canal de WhatsApp específico sobre el cine Sud, al cual les invitamos a unirse. La liga para ser parte de este grupo se encuentra en la descripción del grupo Evidencia Sud Sin Fronteras, o simplemente solicítenla en el mismo grupo. Por otro lado, si ustedes gustan de volver a escuchar las cápsulas de Cine Sud Sin Fronteras, estas las pueden encontrar fácilmente en el canal de YouTube, el cual se llama Evidencias Sud Sin Fronteras, donde además de encontrar las cápsulas de cine para volver a escucharlas, si se las perdieron en vivo, pueden encontrar la mayoría de la programación transmitida en Radio Abinadí. Así que los esperamos por ahí para que se suscriban y nos den un poderoso like. Recuerden que les habla Luis Rodríguez desde México y nos vemos la siguiente semana en nuestra siguiente cápsula de Cine Sud Sin Fronteras. Hasta pronto.